Biblias en Génesis 3, 1 al 13. El tema de hoy vamos a cambiar del acto 1 al acto 2. Nuestra serie de mensajes llamada La Historia, donde estamos hablando sobre la historia entera que nos dice la Biblia, que nos cuenta la palabra del Señor, donde vemos cómo el Señor ha amado a sus hijos a lo largo de la historia. Esto se ve en 4 actos: creación, caída, redención, restauración. Pues hoy comenzamos el acto 2, la caída del humano. Así que el tema de hoy es el pecado, Génesis 3, 1, 13. Como resumen, nosotros comenzamos con Génesis 1 hablando de la creación, reconociendo que Dios es el autor de la historia, es el punto central de la historia y que siempre debemos confiar en Él. Y en los últimos 2 domingos hemos hablado sobre cómo Dios creó los cielos, la tierra y por último creó al hombre y la mujer. Y al final del mensaje del domingo pasado nos habíamos quedado en el paraíso que Dios había creado para nosotros. Y ese es el paraíso en el cual todavía estaríamos si Génesis 3 nunca hubiera ocurrido, si Génesis 3 nunca hubiera tomado lugar. Así que vamos a leer juntos la palabra del Señor, Génesis 3 del 1 al 13, que voy a estar leyendo como de costumbre de la Biblia de las Américas. Y si no tiene Biblia, estamos proveyendo Biblias y si usted no tiene una Biblia, la Biblia que está usando puede quedarse con ella, ese es nuestro regalo para usted. Estamos buscando en el principio de la Biblia, el primer libro, Génesis, el 3er capítulo, versos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después vamos a la sección que se llama Sentencia por el pecado y promesa de redención. Dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Palabra del Señor. Señor, yo te pido que en este momento nosotros podamos entender la tragedia que está siendo comunicada a través de este pasaje. Este pasaje es sumamente trágico, Señor, en tantas esferas. Señor, la hermosura que perdimos, el paraíso que perdimos, Señor, y la manera en que tú fuiste traicionado por tu creación. Señor, y más que nada es el hecho de que Adán y Eva nos representaron a cada uno de nosotros perfectamente. Ninguno de nosotros aquí pudiéramos haber hecho un mejor trabajo, dadas las mismas circunstancias. Eso es una tragedia, Señor. Te pedimos que
que nos perdones, Señor, porque nosotros a diario desechamos tu ley. A diario desechamos tus mandamientos, Padre, con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, con las cosas que pensamos, Señor. Te ruego, Señor, que mientras nosotros estudiamos a Génesis 3, que nuestros corazones no sean endurecidos, Padre. Enternece nuestros corazones para darnos cuenta, Señor, de cómo te hemos ofendido y cómo necesitamos salvación. Ayúdanos, Señor, a poder lamentar nuestra rebelión apropiadamente para que tú nos restaures. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que yo más odio hacer en esta vida es ir a comprar un vehículo. Hay algunos de ustedes que saben tratar con eso. Hay algunos de ustedes que les encanta el proceso, que están equipados. A mí personalmente no me gusta. Yo prefiero que me saquen una muela sin anestesia. No me gusta el proceso porque, bueno, por el proceso entero de uno tener que estar regateando, y a causa de eso hay tiendas que han salido como CarMax donde te dicen que supuestamente tienen un precio fijo el cual no tienes que regatear, pero el proceso para mí es odioso porque es un baile, tengo que estar pendiente de dónde es que me quieren estafar. Y el proceso es tan largo, tienes que ponerte de acuerdo en cuanto al precio del vehículo. Después de eso tienes que decidir cuáles son los accesorios. Después de eso tienes que entrar a la parte del financiamiento. Y en cada parte del proceso hay mina. Es un campo completamente minado. Y si no te agarran al principio, te agarran en el medio. Si no te agarran en el medio, te agarran en el financiamiento. Y si no, te agarran en las tres. Y yo tengo que ser el tipo de persona que a mí no me gusta ser. Tengo que ser un abusado, tengo que ser un macho alfa, tengo que llegar allí y bombearme para estar listo para el proceso. No me gusta tener que hacer eso. Y lo que más me frustra a mí es que cuando yo creo que me he preparado, me he metido en el internet y he investigado todo lo que tengo que investigar sobre el precio del carro. Y estoy completamente preparado para que no me agarren en un área, pues entonces el vendedor como que deja que yo me crea que tengo ventaja, cuando después me da del ala para comerme la pechuga. Y entonces cuando uno está haciendo eso, uno termina tan frustrado con el proceso, y dice, bueno, ya terminé con esto. No quiero bregar con esto más, me voy a comprar el carro, aunque uno sabiendo por dónde te están agarrando, me lo voy a comprar porque ya quiero terminar con esto, me quiero ir a casa, y uno está llegando a casa con el carro nuevo, con la motora nueva, con lo que sea nuevo, pero todo el gozo de la situación es completamente arruinado porque tú sabes que ahí, en un punto, te agarraron. Ahora, lo peor de una estafa es haber perdido dinero. Primero, aquí nadie es vendedor de carros. Porque eso lo debía haber preguntado al principio, ¿verdad? No estoy hablando de ustedes, no. Ahora, Génesis 3 nos habla sobre la estafa más trágica de la humanidad entera, donde se perdió mucho más que solo un dinerito. A raíz de esta estafa es que nuestro mundo es un paraíso perdido, un paraíso arruinado. A raíz de esta estafa es que tenemos que experimentar lo que es el crimen, lo que es la traición, lo que es la mentira, lo que es el adulterio, lo que es la adicción, lo que es el maltrato, lo que son los asesinatos, lo que son las violaciones, lo que son los secuestros, los divorcios, la manipulación, el chisme, las dictaduras, los robos, la desobediencia, la vagancia. A raíz de eso es que experimentamos todo eso. Y si no hemos hecho algo de eso, deseamos hacerlo de corazón. O sea que es una corrupción que comienza desde adentro. Por esa razón, gente, necesitamos ser rescatados. El capítulo de hoy nos deja saber que necesitamos rescate desesperadamente. Cuando algo así sucede,
En cualquier situación donde de momento usted se encuentra en una situación mala, cuando de momento usted se da cuenta que su país lo está gobernando un tirano, cuando usted se da cuenta que lo están estafando, cuando usted se da cuenta de momento que usted está dentro de una relación abusiva de la cual es bien difícil salir, usted sabe que el perpetrador nunca llega avisando. Cuando están en las elecciones y la persona nunca dice, vota por mí, que yo voy a ser dictador y voy a reprimirte. Mamita, hazte novia mía que yo voy a tratarte mal y voy a abusar de ti. Nunca es así, nunca te lo anuncian de entrada. Te das cuenta cuando ya estás adentro hasta aquí. Y de esa misma manera, el engaño más dañino de la historia fue eso mismo, un engaño sutil. Versos 1 al 6. Vamos a comenzar con el primer verso. Carla, can I have that bottle of water next to you? Forgot to bring it with me. Thank you, baby. El verso 1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. De momento, el tono de la historia cambia. Hasta ahora todo había sido una descripción de la creación del mundo, la maravilla y la gloria de la creación del cosmos, cómo el Señor se inmiscuye personalmente en crear a los humanos, cómo crea a la mujer como ayuda para el hombre y cómo todo estaba perfecto. Y de momento entra un enemigo. Este pasaje pues no nos trata de explicar el origen de Satanás. La Biblia en verdad... Para saber el origen de Satanás, pues hay que estudiar otras partes de la Biblia, pero sabemos que este es Satanás porque por el rol, por lo que está haciendo, por su función. La función de Satanás a lo largo de la Escritura es frustrar lo que el Señor hace. Es tergiversar lo que el Señor hace, es arruinar, dañar lo que Dios ha hecho y de robarle la gloria al Señor. Y dice que la serpiente estaba siendo, era astuta. La astucia no es algo que es necesariamente malo. La astucia puede ser usada para bien. En este caso no estaba siendo usada para bien. Pero como les dije a ustedes, Satanás no llega identificándose como enemigo de Dios. No llega diciendo, mira, yo soy el diablo y yo quiero que tú desobedezcas al Señor. ¿Por qué? Porque cuando llega la gente así, por lo menos intelectualmente sabemos que no tenemos que irnos con esa persona. Pero él no llega así, él llega como alguien que quiere el bien de Eva, que está interesado en el bienestar de ella. Dice, dijo a la mujer, bueno, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso fue lo que Dios le mandó. No comeréis de ningún árbol del huerto. Vamos a ver en Génesis 2, 16 y 17, dice, ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de comas ciertamente morirás. Cuando el enemigo te trate de engañar, lo primero que va a hacer es mentirte. Lo primero que va a hacer es distorsionar la palabra de Dios. Lo primero que va a hacer es cuestionar el carácter de Dios. Dios no quiere que tú disfrutes. Dios no quiere que tú goces tu juventud. Mira a todos tus amigos como están ahí, fiestando la noche entera. Y tú no estás con ellos, te estás perdiendo la vida. Dios no quiere que tengas dinero. Lo único que tienes que hacer es una trampita en los impuestos, pero no puedes hacerlo porque Dios quiere mantenerte pobre a ti. Dios no quiere que tú experimentes lo que es el sexo porque no te ha mandado todavía esa persona que tú esperas. De esa misma manera, el enemigo atenta en contra de tu mente. Y ahora, ¿cómo responde Eva a esta mentira? Lo que pasó aquí es que cuando Satanás mintió sobre la palabra de Dios, Eva respondió añadiendo a la palabra de Dios. Quiero que se den cuenta de eso. Ella dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis.
¿Dijo Dios eso? Para que no muráis. Dios dijo no comeréis de él, pero él no dijo no tocaréis, que muchas veces esté pendiente a lo que la gente le dice sobre lo que el Señor dice. Siempre compárelo con lo que manda el Señor en la Biblia. Nosotros tenemos una tendencia a añadir a lo que el Señor manda. Pero en este momento, la serpiente, como un buen vendedor de carros, me dice, bueno, me agarraste en lo primero, pero te agarro en lo segundo. Dice, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y del mal. Como yo te dije, cuando el enemigo quiere engañarte, lo primero que va a hacer es mentirte. Y lo segundo que va a hacer es tentarte a cuestionar la bondad de Dios al darte un mandamiento. Otra vez, Dios no quiere que tú disfrutes. Dios no quiere que tú estés bien financieramente. Dios no quiere que goces tu juventud. Dios no quiere que seas sincero contigo mismo en cuanto a tu sexualidad. Te trata de convencer de que te estás perdiendo algo y que Dios solo quiere reprimirte. Pero la verdad del asunto no está en consultar lo que sentimos en nuestros corazones. La verdad del asunto está en la palabra de Dios. Salmo 84:11 dice, sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Ese es el carácter de Dios. Cuando el enemigo te mienta y te diga, el Señor quiere quitarte cosas buenas en la vida, dile al enemigo, el Señor nada bueno niega a los que andan en integridad. Desgraciadamente ni Eva recordó esto, ni nosotros lo recordamos hoy en día, ni yo lo recuerdo hoy en día. Más bien nosotros decidimos vivir en un constante descontento con el Señor. Como no tengo el 100% de las cosas que se me antojan, estoy descontento con el Señor, haciéndole exigencias al Señor. Es por eso que es importante que nosotros recordemos que un corazón que no medita en las bendiciones del Señor, un corazón que no se enfoca en saber en cómo el Señor ha sido bueno contigo, un corazón que no está sorprendido por la gracia de Dios, un corazón que en vez de estar cimentado en la verdad de la palabra, está enfocado en sentimientos y en sensaciones, es un corazón susceptible, es un corazón fácilmente engañado por el enemigo. Esto fue lo que pasó con Eva. Ella dejó que sus sentidos tomaran la decisión por ella. Casi siempre los hombres son los que se llevan el crédito de son los que dejen que sus sentidos tomen la decisión en vez del cerebro. Pero en este momento esto sucedió con Eva. Se dejó llevar por sus sentimientos. El verso 6 nos dice, cuando la mujer vio, sentido, que el árbol era bueno para comer, sentidos, y que era agradable a los ojos, sentido, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. O sea, cuando te presentan la tentación y tú te quedas mirando la tentación, cuando el Señor nos manda a huir, a salir corriendo en la otra dirección, cuando te quedas contemplando lo que el Señor ha prohibido, a mí me suena bien familiar. Lo he visto repetirse una y otra vez en tantas situaciones. Cuando fulano vio que el dinero era bueno para robar y que nadie se daría cuenta y que el dinero lo iba a ayudar a comprarse el carro. Esa es otra versión del mismo texto. Cuando sutano vio que el puesto en el trabajo era bueno y que iba a tener más beneficios y que el dinero lo iba a ayudar a comprarse la casa que quería. Cuando Perenceja vio que el muchacho, aunque nunca había ido a la iglesia en su vida, estaba bueno y que le prometió que iba a cambiar, que se lo juraba y que de la familia de él era de más dinero. Cuando nuestros sentidos nos guían. Cuando nuestros sentidos nos guían, todos respondemos de igual manera. Todos hacemos lo mismo. Verso 6. Tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto
y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y comió. ¿Qué estaba haciendo Adán todo este tiempo? Hombres, antes que le echemos la culpa a Eva, todo esto está pasando, Adán está al lado de ella. Todo está pasando, Adán está al ladito de ella. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Cuántas veces nosotros permitimos que nuestras esposas sean tentadas por nuestra dejadez, por nuestra distracción, por nuestra negligencia? ¿Cuántas veces exponemos a nuestras esposas a la tentación por esa razón? Es importante que nos demos cuenta también de la razón por la cual esto se considera un pecado tan serio. Porque lo que hizo fue morder una fruta y comer. Pero el problema es que Dios dijo que no lo hiciera. Y el pecado de Adán y Eva no fue que ellos querían saber lo que era bueno y lo que era malo. El pecado de ellos es que al comer del árbol, en ese punto de la historia, ellos podían decidir lo que era bueno y lo que era malo. O sea que no solo estaban quebrantando la ley del Señor, ellos querían hacer su propia ley. Querían ser su propia autoridad. Y gente, la raíz de nuestra rebelión es el deseo de derrocar a Dios de su trono. La raíz de nuestra rebelión es el deseo de destronar al Señor. Y como consecuencia de eso, lo que siempre sucede es que revertimos la moral y nosotros llamamos a lo malo bueno y llamamos a lo bueno malo, como está sucediendo en nuestra cultura en este día. Ahora, no importa cuál sea la razón que te dejaste llevar por tus sentidos, o como Adán estaba siendo negligente, cualquiera que sea la razón, las consecuencias como quiera van a llegar. Las consecuencias de nuestro pecado o son inmediatas o son inevitables. Una de las dos. Y Adán y Eva despertaron a esta dura realidad. Versos 7 al 8. Gente, para un hijo del Señor, para alguien que ama al Señor, no hay peor momento que ese momentito justo después de pecar. El que no es hijo del Señor, pues no le importa, pero si usted ama al Señor y a propósito ha quebrantado la ley del Señor, es el peor momento, es justo después. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Una vez más, para un verdadero creyente que de verdad ama al Señor, cuando pruebas el pecado, el mal sabor viene instantáneamente. El aftertaste. Y ahora, seas creyente o no, no importa que seas creyente o no, por más que tú quieras negar que exista un código universal que decide lo que es bueno y lo que es malo, por más que tú quieras rebelarte en contra de eso, y que por más que tú quieras negar que ese código es independiente de ti, cuando la persona está en medio de su pecado y es expuesta y es confrontada, ya el bochorno es universal, la vergüenza es universal. Todos la sentimos y respondemos escondiéndonos, justificándonos o respondiendo de manera hostil. Y cuando nos damos cuenta que hemos pecado y no estamos confiados en Jesús, reaccionamos igualito a Adán y Eva. Al principio, pues, nosotros quizás somos muy militantes a favor de nuestra autonomía moral. El Señor, a mí nadie me puede reprimir, a mí nadie me puede decir lo que está bien y lo que está mal. Yo lo decido por mí mismo. El teólogo Cornelius Plantinga escribe lo siguiente, ¿qué clase de nombre? El orgullo que resiste a Dios y a su superioridad también resiste la verdad moral objetiva. Ya que dicha verdad, la afirmación de que algunos actos son correctos y otros incorrectos, sin importar lo que opinemos del asunto, se opone a la libertad de los seres humanos para crear sus propios valores, para inventarse la verdad moral con cada paso. Pero a lo último, no importa cuánto usted trate de inventarse su propia moralidad e inventarse sus propias reglas, cuando nosotros metemos la pata y sentimos la cercanía del Señor, salimos espantados.
Una vez más el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Así que lo primero que hacen Adán y Eva es tratar de ocultar su vergüenza con sus propios esfuerzos. Salen corriendo, encuentran hojas, se hacen delantales, tratan a través de sus propios esfuerzos de tapar su vergüenza. Y de esa misma manera nosotros tratamos de compensar por nuestras faltas, tratando más bien de llamar la atención a las cosas buenas que estamos haciendo. Mira, yo voy a la iglesia, mira, yo toco en la iglesia, mira, yo predico en la iglesia, mira todas las cosas que yo hago, yo doy dinero para todas estas causas. No prestes atención a todo eso que tengo ahí, más bien fíjate en esto, por favor. Pero nosotros no podemos negar que nuestro pecado ya nos cambió permanentemente. Y tiene el mismo efecto en todos nosotros, nos hace escondernos. Aunque no tenga caso, porque ¿quién se puede esconder del Señor? ¿En verdad usted cree que cuando el Señor se paseaba por el huerto, no sabía ya lo que había pasado? El Señor sabía lo que había pasado. No nos podemos esconder de Él. La dura realidad de nuestra desobediencia siempre conlleva una inevitable confrontación. El verso 9 dice, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. Yo odio cuando me pasa eso, cuando estoy tratando de justificarme y con cada palabra que digo pues me hundo más y más y más y más y lo hago peor. Me ha pasado. Pero en este momento Adán decide que la mejor idea es culpar a Dios por lo que pasó. Así que él le dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que al culpar a Eva, Dios está culpando a Dios que le dio la mujer que tú me diste. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. En este día nada ha cambiado. Nosotros buscamos culpar a otros por nuestros pecados. Culpamos a nuestra familia, culpamos a nuestros padres, culpamos nuestra crianza, culpamos nuestro vecindario, culpamos nuestra cultura, culpamos nuestro país, culpamos a todo, menos a quien en verdad tiene la culpa de nuestros pecados, nosotros mismos. Pero no hay quien nos despinte la culpa. No hay quien nos quite las consecuencias de nuestras acciones, porque nosotros hemos destruido el paraíso y hemos perdido el paraíso. Lo que antes era el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, ya no es, porque hemos rechazado el gobierno de Dios. Y lo más trágico de todo es que cada uno de nosotros, grandes, pequeños, desde mi hija más linda y chiquita que tenemos ahí hasta mí, hasta yo mismo, grande, pequeño, rico, pobre, todos hemos heredado esa misma naturaleza pecaminosa. ¿Sabe por qué? Porque Adán nos representó a todos en el jardín del Edén. Por mucho tiempo yo pensaba, yo no estoy seguro que sea justo que Dios vea a Adán como el representante de todo. Y eso en verdad quiere decir que estoy pensando, bueno, quizás si me hubieran dado la oportunidad a mí me hubiera ido mejor. Ahora le pregunto a usted, ¿se siente usted igual? ¿Usted cree que esto es injusto? ¿Usted cree que es injusto que Adán fuera su representante? ¿Usted cree que usted pudiera haber hecho un mejor trabajo en las mismas circunstancias? Yo le aconsejaría en esta mañana que no rechace el concepto de la representación. No rechace el concepto
de la representación, porque de la misma manera que la representación de Adán es nuestra caída, la representación de parte de Jesucristo es nuestra salvación. Nuestra única esperanza de salvación no son nuestros propios esfuerzos, porque nosotros nunca vamos a poder obedecer al Señor de la manera que Él exige ser obedecido. Nunca vamos a obedecerle con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro corazón. Necesitamos representación desesperadamente. Necesitamos al Hijo perfecto de Dios. Necesitamos al segundo Adán. Donde el primer Adán fracasó, Jesús, el segundo Adán, triunfó. El primer Adán se rebeló en contra del Señor. Ahora Jesús, el segundo Adán, se sometió al Padre en todos sus mandamientos. El primer Adán fue negligente, pero el segundo Adán, Jesucristo, fue diligente para obedecer. El primer Adán se escondió del Señor, pero Jesús, el segundo Adán, se expuso a recibir la ira del Señor que nos tocaba a cada uno de nosotros. El primer Adán culpó a otra gente, pero Jesús, el segundo Adán, aceptó mi culpa y tu culpa. En esta mañana, si no lo ha hecho todavía, pues yo le insto a que se refugie en la obediencia perfecta de Jesús. En la obediencia perfecta del segundo Adán. Porque el Señor nos amó desde el principio. El Señor no tenía ninguna necesidad de llegar al huerto y confrontar al hombre y a la mujer. El Señor, desde su cielo glorioso, que con la misma palabra que Él pudo haber creado, Él pudo haber destruido toda la creación desde una distancia. Pero el Señor se llegó al hombre, vino al huerto y nos confrontó, nos dejó saber que estábamos necesitados de perdón. Pero a la misma vez, como vamos a ver la semana que viene, en el resto del capítulo 13, el Señor hace provisión para salvación. Y de la misma manera que Adán nos representa para maldición, Jesús nos representa para bendición. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que vamos a celebrar juntos al que tomó nuestro lugar en la cruz. Vamos a estar de pie.